Bienvenidos al curso de diseño geométrico de obras viales con AutoCAD Civil 3D. Les saludamos de Buciensi Educación Internacional. Mi nombre es Mike Espada Cristóbal, soy instructor del presente curso. Muy bien, vamos a continuar con el módulo 1, con la introducción al diseño vial 1, que nos indica lo siguiente. Nos habíamos quedado en línea gradiente, ¿te acuerdas? Habíamos trazado la línea gradiente de una carretera. Ahora vamos a seguir revisando la norma. Nos dicen definición, demanda carretera, zonificación de carretera, definición de velocidades, radio mínimo, longitud tangente mínima y máxima, longitud mínima curva circular, peralte de curva, transición, peralte curva simple, curvas de transición, cálculo de un espiral, transición, peralte curva, transición. Muy bien, todos estos datos vamos a desarrollar el día de hoy. Para ello vamos a entrar al eje, al manual de diseño geométrico de carretera. Nos dicen características del tránsito. Para ello vamos a realizar vamos a explicar el índice medio diario anual. Dice, representa el promedio aritmético de los volúmenes diarios para todos los días del año, previsible o existente en una sección dada de la vía. Su conocimiento de una idea cuantitativa de la importancia de la vía en la sección considerada y permite realizar cálculos de factibilidad económica. Fíjate que nos indica que tú al realizar este conteo puedes determinar el cálculo de factibilidad económica. Los valores del índice medio diario anual para tramos específicos de carretera lo proporciona el proyectista. La información necesaria para determinar la calidad de diseño de la carretera, su clasificación y desarrollo de programas de mejoras y mantenimiento. Los valores de vehículos por día son importantes para evaluar los programas de seguridad y medir el servicio proporcionado por el transporte en carretera. Muy bien, también lo podemos conocer en inglés de esa forma. Se utiliza fundamentalmente para el planeamiento, proyección de vías, programas de acondicionamiento de pavimento, determinación de tendencias en el uso de vías. Determinación de características geométricas de carácter general, proyectos de señalización e iluminación, estudios medioambientales, estudio de impacto acústico, entre otros. Fíjate que es muy importante realizar el IMDA. Clasificación por tipo de vehículo. Aquí los vehículos se clasifican en categoría L. Esos son vehículos automotores con menos de 4 ruedas. Vehículos con 2 ruedas hasta 50 centímetros cúbicos y velocidad máxima 50 kilómetros por hora. De 3 ruedas, ¿no? Igual aquí todos los que son los vehículos menores. Y los vehículos categoría M son automotores de 4 ruedas o más diseñados y construidos para el transporte de pasajeros. Fíjate, aquí nos van a indicar M1 dice vehículo de 8 asientos o menos, M2 vehículos de más de 8 asientos, vehículos M3 de más de 8 asientos sin contar el asiento del conductor y peso bruto. En el anterior sí, sin contar, dice acá la diferencia es el peso bruto, que 5 toneladas o menos, el otro es de 5 toneladas a más, ¿no? Los vehículos de categoría M1 y 2 a su vez de acuerdo a la disposición de los pasajeros clasifican en dice, mira, fíjate, los M1 y 2 se clasifican en clase, en 3 tipos de clase, ¿no? Muy bien, vamos a leer esta norma, ya tú lo lees esto. Categoría N, también, de eso tú te das cuenta solamente dando lectura, ¿no? Y la categoría S de los vehículos, dice, son hasta casas rodantes, ambulancias, etc. Fíjate, nos indica lo siguiente, volumen horario de diseño. El patrón de tráfico en cualquier carretera muestra una variación considerable en los volúmenes de tránsito durante las distintas horas al día y cada hora durante el año. Correcto. Y tú esto tienes que leerlo. Fíjate, el volumen horario de daño, fíjate que es lo siguiente, ¿no? 0.16 por 18 el IMD anual. Correcto. Pasamos, crecimiento de tránsito y como siempre se tiene que realizar un crecimiento de tránsito, ¿no? Fíjate que se hace un estudio por lo menos mensual, por lo menos 3 meses y de acuerdo a eso se realiza un crecimiento de tránsito. Por ejemplo, tú haces un estudio durante los primeros 6 meses de un año del año 2020, por ejemplo, para el año 2021 ya tendrías cuál sería tu crecimiento mensual, por ejemplo. Y si es un estudio ya muy detallado, tienes que realizarlo anualmente.
Ahora nos toca realizar o verificar la velocidad de diseño. Pero antes de pasar aquí te voy a mostrar una hoja Excel que yo he elaborado para realizar un proyecto. Entonces vamos a ir aquí al disco. Vamos a escribir aquí, lo hice para un pavimentado Oakland. Vamos a entrar aquí. Fíjate aquí, nos vamos a ir a ingeniería del proyecto, aquí debe estar. Vamos a ir a uno de estos de aquí, pavimento rígido, esto debe ser. Ahora vamos a abrir el archivo. Claro que sí, conteo y clasificación vehicular. Fíjate acá por los tipos, ¿te acuerdas que hemos visto los tipos? S, M, E. De acuerdo a esto tú vas colocando cuánto has visto por fecha. Fíjate acá el 12E, el 13E, etc. De 0 a 1, fíjate, sentido, ¿no? Acá el sentido. Muy bien. Y aquí vas poniendo de acuerdo a tu tipo de vehículo. Y esto realiza una formulita que hay una división en total entre fíjate que aquí el parcial, ¿no? ¿Qué porcentaje representa cada uno? Muy bien, este Excel yo te voy a compartir con este es un diseño del pavimento y vamos a trabajar con este de aquí. Correcto. Velocidad de diseño, ¿no? Esto es muy importante para poder diseñar una vía. Dice, es la velocidad escogida para el diseño, entendiéndose que será la máxima que se podrá mantener con seguridad y comodidad. Fíjate, las señales de tránsito que colocamos en la vía son importantes de acuerdo a esto, ¿no? Sobre una sección determinada de la carretera. Dice. En el proceso de asignación de la velocidad de diseño se debe otorgar la máxima prioridad a la seguridad vial de los usuarios. O sea, fíjate que esta velocidad de diseño viene con un factor de seguridad. Probablemente, por ejemplo, yo coloque 50 km por hora, pero pueda viajar a 60 km por hora. Hay un factor de seguridad. Eso ya lo trabaja el proyectista, ¿no? A su criterio. Muy bien. La longitud mínima de un tramo de carretera con una velocidad de diseño dada debe ser... Dice, fíjate, la longitud... Mira, esto es importante, ¿eh? Dice, primero hay que leer la parte superior. El proyectista, para garantizar la consistencia de la velocidad, debe identificar a lo largo de la ruta tramos homogéneos. Esto lo subrayamos. A los que por las condiciones topográficas se le puede asignar una misma velocidad. Esta velocidad denominada velocidad de diseño del tramo homogéneo es la parte para la definición de las características de los elementos geométricos, incluido en dicho tramo. Para identificar los tramos homogéneos y establecer su velocidad de diseño se deben atender los siguientes criterios. Fíjate, la longitud mínima de un tramo de carretera con una velocidad de diseño dada debe ser 3 kilómetros para velocidades entre 20 y 50 kilómetros por hora. O sea, mínimo tiene que ser 3000 metros. Y de 4 kilómetros para velocidades entre 60 y 120 kilómetros por hora. La diferencia de la velocidad de diseño entre tramos adyacentes no debe ser mayor a 20 kilómetros por hora. Eso tienes que tener mucho en cuenta. O sea, fíjate, si yo estoy trabajando con mi velocidad de diseño de 50 kilómetros por hora, yo no puedo cambiar de 50, por ejemplo, a 20. ¿Entiendes? O por ejemplo, estoy a 100 kilómetros, no puedo bajarme a 40. Eso no puede ocurrir. Estos dos datos para la velocidad de diseño es importantísimo. Tienes que tenerlo claro. Claro, es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, entro al Civil, empiezo a trazar las líneas y te digo cómo se hace una curva, etcétera, pero no entendiste por qué lo hice. Esto es bien importante. No obstante, dice lo anterior, si debido a un marcado cambio en el tipo de terreno en un corto sector de la ruta es necesario establecer un tramo con longitud menor a la especificada, la diferencia de velocidad de diseño con la de los tramos adyacentes no debe ser mayor de 10 kilómetros por hora. Esto también es importantísimo. Si debido a un marcado cambio en el tipo de terreno en un corto sector de la ruta es necesario establecer un tramo con longitud menor a la especificada, la diferencia de su velocidad de diseño con la de los tramos adyacentes no debe ser mayor de 10. O sea, puedes bajar de 5 en 5 hasta de 9 en 9, pero no más de 10. ¿Me entiendes? Por ejemplo, está haciendo un tramo de medio kilómetro a 50, ya el siguiente medio tienes que ir a 45. Y el siguiente medio a 40. A eso más o menos, ¿no? Muy bien. Velocidades de diseño del tramo homogéneo. La velocidad de diseño está definida en función de la clasificación por demanda u orografía de la carretera a diseñarse.
A cada tramo homogéneo se lo puede asignar velocidad de diseño en el rango que se indica en la tabla. Esta tabla es recontra importantísimo. Vamos a entrar aquí, mira. Esta tabla es recontra importantísima. Rangos de la velocidad de diseño en función de la clasificación de la carretera por demanda y orografía. Dice, por ejemplo, estaríamos nosotros, hay que trabajar nosotros en una carretera de tercera clase, por ejemplo. Podemos estar en un plano ondulado, accidentado, escarpado. Hay que asumir que estamos en un tramo accidentado porque estamos en la zona sierra. Y fíjate qué velocidades tengo en accidentado. Tengo 30, tengo para 40 y tengo 50. Ya no puedo más. Hasta ahí nada más. O sea, en un plano accidentado solamente puedo, como máxima velocidad, puedo usar 60 km por hora. Y como mínimo 30, ¿no? Y en escarpado, por ejemplo, la carretera de Cañón del Pato, escarpado, fíjate, ya está pavimentado ahí, la velocidad es más que 30. Algunos vehículos van a mucha velocidad. Es 30, fíjate, máximo 30. Pero como en nuestra zona y en nuestra realidad, la mayoría de los terrenos son accidentados en algunos tramos ondulados, ¿no? Por lo tanto, en el accidentado máximo 60 km por hora. Y el resto, claro que tiene más posibilidades de aumentar las velocidades. La velocidad específica de los elementos que integran el trazo en planta y perfil. Hay una fórmula que no... Vamos a verificar la formulita ya. La velocidad máxima de un vehículo en un momento dado está en función principalmente de las restricciones u oportunidades que ofrezca el trazo de la carretera en estado de la superficie de la calzada, las condiciones climáticas, la intensidad de tráfico y características del vehículo. ¿Correcto? Muy bien. Dice, en tal sentido es necesario dimensionar los elementos geométricos de la carretera en planta, perfil y sección transversal, en tal forma que se pueda hacer recorrida con seguridad a la velocidad máxima asignada a cada uno de los dichos elementos geométricos. La velocidad máxima con la que será abordado cada elemento geométrico es la velocidad específica con la que se debe diseñar. El valor de la velocidad específica de un elemento geométrico depende esencialmente de los siguientes parámetros. Estos dos parámetros muy importantes. Dice, del valor de la velocidad de diseño tramo homogéneo en que se encuentre incluido el elemento, la condición deseable es que la mayoría de los elementos geométricos que integran el tramo homogéneo se les pueda asignar como velocidad específica el valor de la velocidad de diseño de tramo, que significa que varios tramos homogéneos deberían de tener la misma velocidad. ¿Correcto? De la geometría del trazo inmediatamente antes del elemento considerado, teniendo en cuenta el sentido en el que el vehículo realiza el recorrido. Para asegurar la mayor homogeneidad posible de la velocidad específica de curvas y tangentes, lo que necesariamente se traduce en mayor seguridad para los usuarios. Muy bien. La secuencia general para la asignación de velocidad específica de elemento geométrico en planta es la siguiente. Este procedimiento tenemos que tenerlo clarísimo. Dice, partiendo de la velocidad de diseño del tramo homogéneo adoptado, asignar la velocidad específica a cada una de las curvas horizontales. Partiendo de la velocidad específica asignada de las curvas horizontales, asignar a la velocidad específica de las tangentes horizontales. En el proceso de diseño en perfil, fíjate, este era en planta, ahora en perfil, partiendo de la velocidad específica asignada en las curvas horizontales y las tangentes horizontales, asignar la velocidad específica a las curvas verticales. O sea, el manual también nos da las velocidades máximas y mínimas para las curvas verticales. Partiendo de la velocidad específica asignada a las tangentes horizontales, asignar la velocidad específica a las tangentes verticales. Muy bien. Ya vamos entendiendo más o menos cómo es el procedimiento de cálculo para trabajar las velocidades de diseño. La velocidad específica en las curvas horizontales. Para asignar la velocidad específica en las curvas horizontales, incluido un tramo homogéneo, se consideran los siguientes parámetros, dice. La velocidad de diseño del tramo homogéneo en que se encuentra la curva horizontal, el sentido en el que el vehículo recorre la carretera, la velocidad específica asignada a la curva horizontal anterior, la longitud del segmento en tangente anterior. Para efectos de este manual, se considera el segmento en tangente a la distancia horizontal medida entre los puntos medios de las espirales. Fíjate, las espirales, entre los puntos medios del inicio de la curva y al final. Muy bien. Y la deflexión de la curva analizada. Dice criterios para la asignación de las velocidades específicas en las curvas horizontales. Esto vamos a verlo ya cuando vamos a realizar el trazado. También la tangente y también la curva vertical,
tangente vertical, la velocidad de marcha. Y fíjate, dice velocidades de marcha teóricas en función de la velocidad de diseño. Muy bien. Velocidad de operación. Aquí está. Fíjate, aquí tenemos ecuaciones de Fitzpatrick para la estimación de velocidades en operación. Dice, para una curva horizontal sobre una pendiente de 9 a menos 4 es la siguiente fórmula. Y entonces, de acuerdo a las pendientes, nos están entregando cuál es la fórmula, porque no todos son iguales. Estos son realizados en el laboratorio. Correcto. Vamos a leerlo todo esto. Y los valores de velocidad máximas de operación. Estos son para autopistas sobre todo. Vamos a ver por aquí. Ahora, algo muy importante. Ya definimos todo cómo son las velocidades, ¿no? Ya sabemos cómo son, de acuerdo a la tangente de la curva, de acuerdo a las curvas horizontales, de acuerdo a las curvas verticales y de acuerdo a las tangentes horizontales y verticales. Ahora nos tocaría revisar el radio mínimo. Por lo tanto, vamos a buscar control fin. Vamos a buscar control fin, radio mínimo. Fíjate que acá encontramos la fórmula de radio mínimo. Vamos a darle anterior. Aquí está el radio mínimo. Vamos a ver. Vamos a retroceder al más bajo, ¿no? A ver de dónde está partiendo este dato. La mayoría son imágenes, ¿no? Fíjate. Aquí están los radios mínimos. Perdón, perdón. Muy bien, para eso, para trabajar los radios mínimos, vamos a entrar en las curvas circulares. Entonces ocurre lo siguiente, las curvas horizontales simples son arcos de circunferencia de un solo radio, que unen dos tangentes consecutivas, conformando la proyección horizontal de las curvas reales o espirales. Por lo tanto, elementos de curva circular. Tenemos un punto de inicio de la curva, aquí vamos a guiarnos, punto de inicio. Aquí está, punto de inicio de la curva, punto de intersección de dos alineaciones consecutivas, que es el PI, que está aquí, o sea, proyectas esta línea, se intersectan aquí. ¿Qué más? También tienes punto de tangencia, el PT, que está aquí, ¿correcto? Distancia A externa, E, fíjate, o sea, tangente a la curva y al PI, hay una distancia, se llama tangente externa. Distancia de la ordenada media, vamos a buscar M, dice la ordenada media, que es de una secante, una línea secante, con el punto tangente de la curva. También tenemos la longitud del radio de la curva, o sea, el R, todo esto de largo de aquí. Muy bien, ¿qué más? Longitud de la subtangente, fíjate, subtangente, y longitud de la curva, la L, toda la curva. Además tenemos longitud de la cuerda, ¿no? La longitud de la cuerda, que esta es una cuerda en sí, no es una secante. Además tenemos el ángulo de deflexión, fíjate que está aquí. Está aquí. ¿Cómo se calcula? La intersección, la proyección de las intersecciones, ¿no? Peralte, el valor máximo de la inclinación transversal de la calzada, ¿no? De la calzada. Fíjate, este peralte es la inclinación de la calzada. O sea, esto tienes que verlo en una sección transversal. Y el sobreancho, ¿no? Que puede requerir las curvas para compensar el aumento en espacio lateral que experimentan los vehículos en una curva. Muy bien, estas son formulitas geométricas que tú lo puedes comprobar claramente, que son simples de comprobar, ¿no? Y aquí no hablamos de radios mínimos. Acá en nuestro brochure nos dice que tenemos que hablar de radio mínimo. Los radios mínimos de curva horizontal son los menores radios que pueden recorrerse con la velocidad de diseño y la tasa máxima de peralte, en condiciones aceptables de seguridad y comodidad, para cuyo cálculo puede utilizarse la siguiente fórmula. Entonces, con esta formulita tú puedes calcular tu radio mínimo. ¿De qué forma lo haces? Entonces haces lo siguiente, ¿no? Dices la velocidad de diseño al cuadrado entre 127 por el peralte máximo asociado a la velocidad más
Dice el coeficiente de fricción transversal máximo asociado a la velocidad de diseño. Ambos asociados a la velocidad de diseño. ¿Estamos? Dice el resultado de la aplicación del uniforme se aprecia. O sea, toda esta formulita que tenemos aquí nos bota aquí. O sea, fíjate que como estos son puro abacos, las tablas son simples, ¿no? Aplicas esa formulita y te sale, ¿no? Lo bueno es que estos datos son redondeados, son calculados y redondeados el de aquí. Estamos trabajando en un área rural. Vamos a trabajar accidentada o escarpada. Hay que asumir una velocidad de diseño, por ejemplo, para 50 km por hora. Por lo tanto, dice, para un peralte máximo, fíjate, para 50, de 12%, ¿qué pasa? Dice, y un F, por ejemplo, vamos a trabajar acá un F, 0.16, dice, tenemos un 70 metros de radio mínimo. O sea, ese es el mínimo radio que yo puedo usar para trabajar, para viajar a 50 km por hora en un área accidentada o escarpada. Fíjate, entonces de acuerdo a eso tú vas usando. Entonces estas tablas de aquí, en el XML que vamos a introducir en el Civil, ya lo vamos a cargar. Y tal forma que el Civil nos va a decir, hay un error ahí. Tu radio no cumple, nos va a decir. Eso es el objetivo de este curso, ¿no? Correcto. En general, en el trazo de la planta de un tramo homogéneo para una velocidad de diseño, un radio mínimo y un peralte máximo como parámetros básicos, debe evitarse el empleo de curvas de radio mínimo. O sea, eso te recomienda, te dice, si por ejemplo mi radio mínimo es 70, te recomiendo que hagas 80, por ejemplo. Me genera más seguridad, ¿no? No me genera más costos, porque es un costo variable mínimo, pero es importante que me genere así más seguridad, ¿no? Un radio de 10 más me genera más seguridad. Relación del peralte, radio y velocidad específica de diseño. Entonces con esta figurita de aquí puedes realizarlo, ¿no? Mira, fíjate, estas son para diferentes pendientes, ¿no? Mira, para un pendiente de 4%, para un peralte de 8, ¿no? Entonces son de acuerdo a las peralte, ¿no? Fíjate, esto es para áreas urbanas, esto es para áreas rurales, ¿no? Muy bien, y acá para tipo 3 y 4, ¿no? Para nuestra zona de nosotros. Y para los diferentes peraltes, ¿no? Entonces tú con esto ya puedes trabajar, ¿no? Fíjate, hay que hacer un ejemplo simple, ¿no? Mira, acá hay una fórmula también de radio mínimo, dice 0.1 por E, ¿no? Dice, en la carretera, fíjate acá, te está explicando clarito, ¿no? Estas son para las carreteras y las vías de gran importancia. Pero la última, la figurita última, o sea, tú tienes que el manual tienes que tenerlo clarísimo. Nos dice, para el caso de carreteras de tercera clase, aplicando la fórmula que a continuación se indica, se obtiene valores precisados en la tabla 3.2, dice, esas tablitas de aquí y las de aquí. Ahora vamos a verificar. Radio mínimo de curvatura, dice, el valor máximo del peralte, el factor máximo de fricción. Velocidad específica de diseño. Por lo tanto, tenemos una velocidad de 50, por ejemplo, el F0.16 y así, ¿no? Fíjate el resto, ¿no? Y el redondeo de radio, etc. Simple, ¿no? Estos son para carreteras de tercera clase, no confundir. Solamente para tercera clase. Muy bien, con esto habremos culminado el tema de definición de demandas, zonificación de carretera, definición de velocidades y radio mínimo.